Hola de nuevo a todos, bienvenidos a un nuevo programa. En este caso estamos inaugurando una nueva sección llamada Píldoras de Programación. Vamos a continuar con JavaScript y hoy voy a tocar un tema bastante importante y es el scope. Esta es una pregunta fija en las entrevistas de trabajo cuando van a aplicar como front-end developers y es una de las bases de JavaScript. Entonces, por definición el scope dice que es el ámbito válido de una variable o función, o también, según Mozilla, es el contexto en el que los valores y las expresiones son visibles o pueden ser referenciados. Para poder entender esto mejor, nos vamos a ir al código y rápidamente les voy a mostrar a qué me refiero con esto. En este caso, yo tengo definido un archivo que se llama appjs, que es donde está nuestro código JavaScript. Tengo un index donde estoy referenciando ese archivo. En este caso lo tengo de tipo módulo y es una de las cosas nuevas que tiene ES6, que es la nueva versión de JavaScript, y pues es un soporte ya que viene de forma directa con Chrome, sin necesidad de usar transpiler ni nada de esas cosas. En este caso nuestro archivo, yo tengo definido una función principal que se llama app, que es el contenedor de todo el código que yo voy a definir, y básicamente ese es mi contexto o scope dentro de esta función app, ¿sí? Yo lo defino de esta manera acá. Todo este código pertenece al scope de app. Internamente tengo funciones también como esta que se llama local function 1, esta otra que se llama block scope, y cada una de esas funciones me está generando un scope interno. ¿Listo? Hasta este punto, esta es la definición como veníamos trabajando JavaScript desde hace muchos años. A partir de S6, JavaScript implementó dos tipos de scope. Ya esos dos tipos de scope se los voy a mostrar rápidamente acá en la presentación. Me definen un ámbito más interesante aún. Entonces, tenemos dos tipos de scope, el function, que es el normal que les acabé de mostrar, y otro que se llama block, el block scope. Ese tipo block viene con dos nuevas definiciones para las variables que ya les voy a mostrar, pero primero les voy a seguir explicando el tradicional, el function scope. La forma de definición es a través de funciones, como les mostré, o si definimos variables, se hacen con var. Ese fue el que usamos toda la vida, desde S4, S5, las versiones viejitas de JavaScript. Una de las características es que es un entorno global, ¿sí?, dentro de toda la función, y las variables que no definimos dentro de una función quedan directamente alojadas en window, en el objeto window. ¿Cuál es la definición del function scope? Precisamente el que les mostré en el código. Si lo vemos aquí en la explicación, está el block scope, es todo este bloque que está conteniendo la función. Y una de las características importantes es que el padre, en este caso sería todo lo que esté por fuera de function1, no puede acceder a las variables que definimos dentro de esa función. Pero desde adentro yo sí puedo llamar a las variables que estén afuera en el padre. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver directamente en el código para poder entender el ejemplo. Entonces, voy a comentariar todo este código un segundo para poder definir una función pequeñita, mucho más sencilla. Un segundito. Voy a ponerle aquí un comentario general a todo esto. Hasta acá. Y voy a dejar esta variable, que se llama variable global, así le puse global var, y voy a definir una función interna que se llame myFunction. Dentro de esta función yo sencillamente voy a establecer un console.log de esa variable global var. En este caso la función padre es esta función externa, que es app, y la función hija es esta. Desde esta función voy a llamar a las variables que están en mi función padre, o sea, global var. ¿Okay? Voy a guardar y vamos a ver qué sucede en el navegador. Bueno,
en este caso lo que vamos a ver es la impresión aquí en la consola. Tal vez se vea un poco pequeño, vamos a aumentarlo. Vamos a ver la impresión de lo que estamos haciendo en el código, ¿sí? Si nos vamos a mirar el código, yo estoy imprimiendo directamente global var y estoy llamando a la función myFunction, o sea, se está ejecutando en ese punto, y lo que vamos a estar es viendo precisamente esa impresión del 60. ¿Listo? Ahora, si yo quiero hacer un cambio directamente en mi variable, por ejemplo, voy a definir una variable acá que se llame variable z igual a 200. Lo que nos dice la teoría es que yo no puedo hacer un console log acá, en este caso, desde mi padre hacia las variables que yo defina en los hijos. En este caso, si yo quisiera imprimir z, nos vamos a encontrar con que nos va a mostrar un error el navegador o no nos va a mostrar nada. ¿Sí? Si yo voy a refrescar, en este caso no me va a imprimir nada, no me va a sacar error porque lo tengo oculto. Regálenme un segundo, yo activo los errores, aquí lo estamos viendo. Me está diciendo reference error z is not defined, lo cual es correcto porque en el entorno global nosotros no tenemos definido z. Esa variable pertenece a los hijos o al hijo, a la función hijo en este caso, que es myFunction. ¿Listo? Entonces, según lo que tenemos acá, continuamos con esta parte del function scope y esta es una definición exactamente lo que les acabo de decir, pero pues ya un poco más detallado, lo que es la variable padre, una variable hija que está dentro de esta función y la impresión desde otra función que yo estoy llamando a la variable global. Okay. Tenemos también el scope block o block scope, perdón, que es la definición que se creó a partir de ES6 y ya viene con dos nomenclaturas bien interesantes para las variables, que es let y const. En este caso estos bloques que nosotros podemos definir se hace a través de curly braces, o sea, las llavecitas, esas redondas. Let y const vienen a reemplazar a var en el contexto de que ya yo puedo manejar bloques mucho más organizados de código y las variables no me quedan a nivel global. ¿Okay? Const, la diferencia con let es que son valores que yo no puedo modificar. Ya lo vamos a ver en el ejemplo de código. Y denme un momento. Ok, vamos al código. Entonces, en este caso, para tener un contexto del bloque, voy a descomentariar todo esto que tengo por acá. Listo. Y voy a borrar un montón de cosas que tengo aquí. Entonces, voy a tener mi función que se llama blockScope. Y si ustedes se dan cuenta, yo aquí estoy definiendo curly braces internos. ¿Sí? Voy a borrar todo esto para que lo podamos ver de una forma organizadita. Listo, tengo mi función blockScope y todo lo que dice la teoría es todo lo que está dentro de curly braces hace parte del blockScope. Voy a definir dos variables, que es BL1 que vale 100, BL2 que vale 200 y en este caso yo le hago una impresión a BL1, lo cual debería demostrarme en pantalla el valor de 100. Si esto es correcto, vamos a verlo. Si yo me voy al browser, en este caso me está diciendo que local function 1 no está definido, pues porque estoy llamando a local function 1, regálenme un momento y ya, debería llamar solo blockScope. Y en este caso está imprimiendo 100, lo cual es correcto. Ahora, ¿cuál sería el problema si yo intento llamar a esas definiciones desde fuera de ese bloque? No de la función, sino desde el bloque. Vamos a ir al código de nuevo y vamos a ver qué sucede. En este caso, dentro del blockScope, yo estoy dentro de la misma función. Si yo quisiera hacer este mismo console log, voy a copiarlo, básicamente. Voy a pegarlo acá. Y lo voy a intentar imprimir desde el mismo punto y miren el error, dicen BL1 is not defined. A pesar de que la variable sí está definida, si yo voy al código otra vez, yo lo tengo definido acá, pero este llamado está por fuera de mi contexto o de mi scope de bloque, que es lo que está definido dentro del curly braces. ¿Okay? Eso es ha venido a solucionar muchos problemas que teníamos con las llamadas a funciones, sobre todo cuando se hacen callbacks o cuando se hacen ciclos
como el que vamos a ver a continuación. Vamos a ver un ciclo acá, un ciclo for, por ejemplo. Voy a definir una variable con let y es igual 0. Vamos a establecerle un contexto y es menor o igual a 10. Voy a poner una sumatoria acá. En este caso, y esta variable yo la voy a poder llamar únicamente dentro de mi contexto de bloque, que es lo que está dentro de estos curly braces. Yo imprimo esto. Voy a borrar este momento para que no me saque error. En teoría, pues esto haría lo mismo que la definición que hacemos con var, no debería haber nada raro. Aquí estamos viendo la impresión. ¿En qué punto nosotros podríamos ver la diferencia? Eso se traslada a un ejemplo súper interesante, que es un ejemplo que se hace con los contadores de tiempo. Listo, en este caso ya tengo una lista generada, que es esta lista con números del 1 al 8, y tengo una variable que se llama ln, que establece la cantidad de elementos que tiene esa lista. Esto es sencillamente por ahorrar un poquito de espacio. En esta primera definición estoy usando var, ¿sí? O sea, en el contexto antiguo, que es con el function block, y estoy definiendo sencillamente un for que me recorra esa lista y me imprima con un setTimeout, o sea, cada 500 milisegundos, que es el valor que le estoy estableciendo acá, y lo estoy multiplicando por el número, o sea, se va aumentando el valor, que me imprima el valor del número, ¿sí? En este caso, yo necesito pasarle una variable aquí que estoy creando en este momento en el punto de ejecución, que se llama y, e estoy imprimiendo y, ¿sí? Adicionalmente, para que esto funcione con var, tengo que pasarle o hacerle un binding aquí al final de la variable que estoy recorriendo con el ciclo externo. Ahora vamos a ver la diferencia con el block scope. Al yo definirlo con let, yo me puedo ahorrar el código interno de esta función y no tengo que hacer ningún tipo de binding. Sencillamente este timeout es el normal, el tiempo que yo le establezco al setTimeout, y voy a imprimir esta variable del contador. Entonces miren cómo se ahorra uno la complejidad, un montón de complejidad en el código, y no necesitamos hacer ese binding extraño que hacíamos antes con var. ¿Cómo lo probamos? Sencillamente voy a guardar y vamos a ver en el browser el resultado. Y miren lo que da acá. Este pedazo que está después del error que tengo ahí es la impresión de los dos ciclos, y es exactamente lo mismo, ese mismo resultado, 1, 1, 2, 2 hasta el número 7 porque arranca en ceros. Entonces con eso nos ahorramos complejidad, nos ahorramos código y es mucho más legible. En esa parte del block scope vamos a ver la presentación, lo que se define con curly braces, ya lo había dicho. Bueno, la parte del hoisting es súper importante y eso también lo voy a explicar más a fondo en otro video, pero aquí lo voy a nombrar. El hoisting del function scope, que es la versión antigua, depende de la función y depende de la variable global, o sea, del contexto global, o sea, de window. En este caso, para el block scope, depende de algo que se llama TDZ o Temporal Dead Zone. Y ese Temporal Dead Zone es el periodo desde que el scope es accesado y cuando una variable es declarada. ¿Qué quiere decir eso? Que precisamente está en la parte de los curly braces. Ese es el ámbito del block scope. Resumiendo todo esto, tenemos lo que es la creación del scope, y en el function scope está en el ámbito de las funciones, y en el block scope está en los curly braces. En la definición de variables se hace con var, y block scope se hace con let y const. Y lo que es hoisting o la parte de la instanciación de estas funciones o variables, en el function scope se hace el hoisting de la variable y en el block scope se hace en el temporal dead zone. Viendo un poco más a fondo lo que es el temporal dead zone, nos vamos a ir acá. Voy a borrar esta parte de acá, voy a definir un block scope así como lo tengo. Voy a borrar todos menos ese primero para que lo vean. Entonces en este caso yo tengo definida mi variable y estoy haciendo una impresión de esa variable. ¿Qué pasaría si yo hago el console log antes de la definición de la variable? En este caso
si yo voy a mirar el browser, me saca el error de que no puedo accesar a esa variable antes de inicializarla. Ese es el temporal dead zone. ¿Dónde arranca? Desde que yo defino mi variable, o sea, desde donde está el let y desde donde está el curly brace. ¿Listo? Entonces, si yo quiero accesar esa variable, tengo que haberla definido primero. Con var no pasa eso, porque el hoisting de var es bien diferente. El hoisting de var funciona de la siguiente manera. Vamos a ir al código y voy a establecer la misma función, pero le voy a poner var en vez de let. Y vamos a mirar qué sucede. Miren que aquí dice undefined porque obviamente no tiene un valor en ese punto. Estoy accesando la variable, pero no tiene todavía el valor asignado, pero no saca el error de que no puedo accesarla. Entonces, en ese punto... Ahora sí, nos vamos a hacer una prueba más interesante y es, vamos a poner un console log antes y uno después. En este caso, al definirlo con var, me debería estar imprimiendo dos cosas. El primero es el valor de undefined y el segundo es el valor de 100. Vamos a mirar si es cierto que nos muestra el browser. Efectivamente, ahí tenemos undefined y 100. ¿Por qué sucede esto? Sencillamente, como funciona el hoisting es que él se lleva todas las variables y funciones definidas hacia la parte superior del bloque. En este caso, pues tenemos el block scope, que es el que se define como function scope en este punto. Y al definirlo con var, él sencillamente en el primer llamado, yo como no lo he inicializado, él asume que esa variable está indefinida. En el segundo console log, como sucede después de la asignación de 100, él ya lo imprime completo. En el caso de que yo quiera trabajar con let, voy a tener el problema que les describí hace un momento, que es que no voy a poder acceder a esa variable si lo intento llamar desde antes de su definición. Entonces, vamos al browser de nuevo y miren, aquí tenemos el problema que les mostré hace un momento, que no puedo accesar esa variable antes de la inicialización. Entonces, tenemos un resumen de lo que es el function scope, de lo que es el block scope y la importancia de aprender la diferencia de estas dos cosas usando la nueva definición de variables que es let y const. En los videos de más adelante ya vamos a ver aplicaciones mucho más avanzadas con este tema y vamos a explicar un poco más a fondo el hoisting. Hasta la próxima.